Mi nombre es Javier, y les ruego me permitan compartir el escalofriante relato de mi fortuna, una que llegó manchada por la oscuridad. Nací y crecí en un barrio humilde donde el sonido constante era el de las esperanzas susurradas y los sueños aplazados. Mi madre trabajaba incansablemente como limpiadora en un hospital, sus manos siempre ásperas por los químicos y el agua caliente. Mi padre, un hombre bueno pero desafortunado, se esforzaba en trabajos ocasionales de construcción, lidiando con la incertidumbre de cada nuevo día. En nuestra pequeña casa, donde el olor a lejía se mezclaba con el del café rancio, el amor era el cimiento, la argamasa que intentaba mantener unida una estructura tambaleante. Sin embargo, como pronto descubrirán, el destino tiene una ironía cruel, una habilidad perversa para convertir las más puras intenciones en senderos de perdición. Recuerdo las mañanas frías cuando acompañaba a mi madre a la parada del autobús antes del amanecer. La neblina se aferraba a las calles desoladas y las luces amarillentas de los faroles creaban halos fantasmales. Ella me abrazaba fuerte antes de subir, dejando en mi mejilla un beso frío y un susurro de cuídate. Esas despedidas matutinas eran pequeñas puñaladas de soledad, recordatorios de su sacrificio constante. Mi padre regresaba a casa al anochecer, con el rostro curtido por el sol y las manos llenas de pequeñas heridas. A menudo traía consigo historias de sus compañeros, de accidentes evitados por poco, de la fragilidad de la vida en un andamio. Una vez, lo vi llegar con una cojera visible, un esguince de tobillo producto de un resbalón. Intentó restarle importancia con una sonrisa forzada, pero la preocupación en los ojos de mi madre hablaba de un miedo silencioso, un temor constante a la llamada que nunca queríamos recibir. La escuela era un escape a medias, un lugar donde los libros ofrecían mundos diferentes, pero la realidad siempre esperaba al final del día. A menudo faltaba a clases para ayudar a mi padre en sus trabajos, cargando materiales pesados o limpiando escombros. Mis compañeros no comprendían mi urgencia por trabajar, pero la necesidad no entiende de explicaciones. Yo solo quería aliviar la carga de mis padres, aunque fuera un poco. A los 15 años, dejé la escuela por completo para trabajar de lleno con mi padre. Fue un paso sombrío hacia la adultez, una renuncia silenciosa a los sueños de juventud. Recuerdo el peso del primer ladrillo que levanté, la punzada en mis músculos inexpertos. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y resignación, como si supiera que me estaba entregando a un ciclo de dificultades sin fin. Los años se deslizaron entre el polvo, el sudor y el cansancio. No había fines de semana de descanso, ni celebraciones ruidosas. Solo la monotonía del trabajo duro, la lucha constante por llegar a fin de mes. Fue en este páramo de existencia donde conocí a Sofía. Ella trabajaba en la pequeña biblioteca del barrio, un oasis de silencio y sabiduría en medio del bullicio. Tenía una mirada profunda y una voz suave que parecía calmar el caos a mi alrededor. Me sentía torpe y desarraigado en su presencia, pero su amabilidad era un faro en mi oscuridad. Nos encontrábamos entre estanterías llenas de historias ajenas, compartiendo susurros sobre autores olvidados y mundos imaginarios. Sofía parecía ver algo en mí que nadie más había notado, una chispa de curiosidad detrás de mi fachada de trabajador cansado. No le importaban mis ropas raídas ni mis manos ásperas, al contrario, parecía fascinada por la dureza de mi vida, como si buscara en ella una autenticidad que no encontraba en otros. «Tienes una fortaleza silenciosa, Javier», me dijo una tarde, mientras hojeábamos un libro de poemas. «Una resistencia que admiro». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Con Sofía, por primera vez, sentí que mi existencia tenía algún valor más allá del trabajo y la supervivencia. Nuestro amor floreció en silencio, alimentado por la comprensión mutua y el anhelo de un futuro diferente. Soñábamos con escapar del barrio, con construir una vida donde la belleza y la tranquilidad tuvieran un lugar. Pero los sueños, como las burbujas de jabón, a menudo se desvanecen al menor contacto con la áspera realidad. Y la realidad, en mi caso, tenía un rostro sombrío y una oferta tentadora que cambiaría mi vida para siempre, de la manera más terrible imaginable.
Los días con Sofía eran islas de luz en un océano de monotonía. Me enseñó a apreciar la belleza en las pequeñas cosas, en la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de los árboles, en la melodía melancólica de una vieja canción. Juntos, imaginábamos un futuro donde podríamos dejar atrás la pobreza, donde mis manos no estarían perpetuamente cubiertas de callos y su delicada piel no estaría marcada por el polvo de los libros antiguos. Sin embargo, la sombra de la necesidad siempre se cernía sobre nosotros. Mi padre enfermó, sus pulmones, castigados por años de inhalar polvo y químicos en las construcciones, comenzaron a fallar. Los gastos médicos se acumularon rápidamente, devorando nuestros escasos ahorros como una plaga voraz. Vi el miedo crecer en los ojos de mi madre, un reflejo del mío propio. La desesperación comenzó a arañar los bordes de mi cordura. Una noche particularmente oscura, mientras caminaba a casa después de una larga jornada de trabajo, mi mente estaba un torbellino de preocupaciones. Las facturas médicas apiladas en la mesa de noche, el rostro pálido y fatigado de mi padre, la mirada angustiada de Sofía ante mi creciente desesperación, todo se conjuraba para aplastarme. Fue entonces, en la penumbra de un callejón olvidado, que lo vi. Al principio, pensé que era una alucinación, un producto de mi agotamiento mental. Un hombre elegantemente vestido, con un traje negro impecable que parecía absorber la poca luz que había, estaba apoyado contra una pared, como si me hubiera estado esperando. Su rostro era enigmático, sus rasgos definidos pero difíciles de recordar con precisión. Había algo en sus ojos, una profundidad insondable, que me heló la sangre. Javier, dijo, su voz era un suave susurro que parecía resonar directamente en mi mente. ¿Estás preocupado? Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién es usted?, tartamudeé, sintiendo una punzada de inquietud. El hombre sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos oscuros. Un amigo, respondió, con un tono que sugería una intimidad inexistente. Un amigo que conoce tus problemas. Mi escepticismo era palpable. No tengo amigos como usted, repliqué, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Quizás no aún, dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. Pero estoy aquí para ofrecerte una solución. Una manera de aliviar tus preocupaciones, de asegurar el bienestar de tu familia, de construir ese futuro que tanto anhelas con Sofía. Sus palabras eran como anzuelos, clavándose en mis más profundos deseos. La mención de Sofía me sorprendió. ¿Cómo podía saber de ella? ¿De qué está hablando?, pregunté, mi curiosidad venciendo mi desconfianza inicial. El hombre se enderezó, moviéndose con una gracia felina. Hablemos de oportunidades, Javier. Oportunidades que la vida ordinaria rara vez ofrece. Hablemos de riqueza. La palabra resonó en el aire como una promesa tentadora. Riqueza. La llave para curar a mi padre, para darle a Sofía la vida que merecía, para liberarnos de la opresión de la pobreza. Riqueza, repetí, incrédulo. ¿Cómo? Hay caminos, respondió el hombre, con un brillo extraño en sus ojos. Caminos, poco convencionales. Caminos que requieren un cierto compromiso. Mi instinto me gritaba que me alejara, que este encuentro olía a azufre y engaño. Pero la desesperación era un veneno poderoso, nublando mi juicio y alimentando una esperanza peligrosa. ¿Qué clase de compromiso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con un matiz que me hizo sentir un frío aún mayor. Un pequeño favor, a cambio de una gran fortuna. Un trato simple, ¿no crees? Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Qué clase de favor podría valer tal recompensa? ¿Y quién era este hombre misterioso que aparecía de la nada, ofreciendo soluciones tan fácilmente? ¿Quién es usted realmente?, insistí, mi voz temblorosa. El hombre suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Puedes llamarme un benefactor. Alguien que tiene los medios para ayudarte. ¿Y qué querría a cambio?, pregunté,
sabiendo que nada en este mundo era gratis, especialmente una oferta tan extravagante. «Tú, gratitud», respondió el hombre, con una pausa significativa. Y, llegado el momento, un pequeño ajuste de cuentas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La vaguedad de sus palabras era más aterradora que cualquier amenaza directa. «¿Ajuste de cuentas?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Nada de lo que debas preocuparte ahora», dijo el hombre, agitando una mano con indiferencia. «Piensa en las posibilidades, Javier. La lotería, por ejemplo. ¿Te gustaría tener en tus manos el billete ganador?». La idea era absurda, casi cómica en su improbabilidad. Ganar la lotería era un sueño lejano, una fantasía reservada para unos pocos afortunados. Pero en boca de este extraño, sonaba como una posibilidad tangible. «¿Usted puede hacer eso?», pregunté, mi voz llena de incredulidad. El hombre sonrió con suficiencia. «Tengo ciertas influencias». El silencio se extendió entre nosotros, cargado de una tensión palpable. Mi mente luchaba entre la razón y la desesperación. La razón me decía que corriera, que esto era una trampa, un engaño peligroso. Pero la desesperación me mostraba imágenes de mi padre recuperado, de Sofía sonriendo sin la sombra de la preocupación, de una vida libre de la miseria. ¿Qué tengo que hacer?», pregunté finalmente, las palabras saliendo de mi boca como si fueran pronunciadas por otra persona. El hombre pareció complacido. «Solo tienes que aceptar mi ayuda, Javier. Confiar en mí. Y, a cambio, la fortuna será tuya». Extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y pálidos brillando débilmente en la oscuridad del callejón. Una sensación de frío antinatural emanaba de él. Dudé por un instante, mi mirada fija en su mano extendida. En ese momento, vi fugazmente el rostro de mi madre, sus ojos llenos de esperanza. Vi la sonrisa de Sofía, su fe inquebrantable en un futuro mejor. Vi la tos débil de mi padre, su necesidad desesperada de alivio. Y en ese instante, mi razón se desvaneció, ahogada por la fuerza de mi desesperación y la promesa tentadora de una solución fácil. Extendí mi mano y la estreché con la suya. La sensación fue como tocar hielo vivo, un frío que penetró hasta mis huesos. En el momento del contacto, sentí una punzada extraña en la cabeza, como si algo se hubiera sellado dentro de mí. «Excelente», dijo el hombre, su voz ahora con un tono de triunfo apenas disimulado. «Sabía que eras un hombre inteligente, Javier». Soltó mi mano y retrocedió un paso, su sonrisa ensanchándose. «Ahora, ve a comprar un billete de lotería. Los números te llegarán». Y con esas últimas palabras enigmáticas, se desvaneció en la oscuridad del callejón, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado por un momento, mi mente confusa y mi cuerpo temblando ligeramente. ¿Había sido real? ¿O simplemente había sucumbido a una fantasía producto de mi agotamiento? Sacudí la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos. No sabía qué creer, pero una extraña sensación de certeza comenzaba a crecer en mi interior. Tenía que intentarlo. Tenía que ver si las palabras de ese misterioso benefactor tenían algún peso. Al día siguiente, con las pocas monedas que me quedaban, fui a la administración de lotería más cercana. Miré los diferentes billetes, sintiéndome ridículo y esperanzado al mismo tiempo. ¿Qué números elegiría? No tenía ni idea. Mientras dudaba, una serie de números me vino a la mente con una claridad sorprendente, como si alguien me los estuviera susurrando al oído. Sin pensarlo dos veces, pedí un billete con esos números. La espera hasta el sorteo fue una tortura. Cada hora parecía una eternidad, cada tic-tac del reloj resonaba con la posibilidad de un cambio radical en mi vida. Traté de no pensar en el hombre del callejón, de no alimentar falsas esperanzas. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña llama de expectación ardía con fuerza. La noche del sorteo, me senté frente al viejo televisor de mi casa, con mi madre y Sofía a mi lado.
Mi padre estaba demasiado débil para levantarse, pero escuchaba atentamente desde su cama. El presentador comenzó a anunciar los números ganadores, su voz resonando en el silencio tenso de la habitación. A medida que los números aparecían en la pantalla, sentí que mi corazón latía cada vez más rápido. Reconocí el primer número, luego el segundo, luego el tercero. Una incredulidad creciente comenzó a apoderarse de mí. Para cuando se anunció el último número, supe que era verdad. Yo, Javier, el trabajador humilde y desesperado, había ganado la lotería. Una oleada de incredulidad, alivio y euforia me invadió. Mi madre gritó y abrazó a Sofía, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Yo mismo sentía las lágrimas brotar de mis ojos, una mezcla de felicidad y un miedo frío que comenzaba a insinuarse en mi alma. La fortuna había llegado. Mi pacto había dado sus frutos. Pero en medio de la celebración y la incredulidad, una pregunta sombría comenzó a rondar mi mente: ¿cuál sería el precio de esta repentina bendición? ¿Cuál sería ese pequeño ajuste de cuentas que el benefactor había mencionado con una sonrisa tan inquietante? La riqueza había llegado, sí, pero con ella, una sombra oscura se extendía sobre mi vida, una promesa implícita que tarde o temprano tendría que cumplir. Y presentía, con una certeza escalofriante, que el precio de mi fortuna sería mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado. La alegría de la victoria estaba teñida de un presentimiento ominoso, como si cada billete ganado llevara consigo una cláusula oculta, escrita en una tinta invisible pero indeleble. Mi nueva vida había comenzado, pero sentía que caminaba por un sendero resbaladizo, iluminado por una luz engañosa que pronto se desvanecería, dejándome en una oscuridad aún más profunda. La vida cambió de la noche a la mañana, como si un mago sombrío hubiera agitado su varita sobre nuestra humilde existencia. El dinero fluyó como un río desbordado, inundando nuestras vidas con comodidades y lujos que antes solo podíamos soñar. La salud de mi padre mejoró notablemente con los mejores médicos y tratamientos. Sofía ya no tenía que preocuparse por el alquiler o por remendar su ropa, ahora podía comprar los libros que quisiera y pasear por tiendas elegantes sin sentir la punzada de la privación. Nuestra pequeña casa fue reemplazada por una espaciosa villa en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines exuberantes y una tranquilidad que nunca habíamos conocido. Los días de trabajo extenuante quedaron atrás, reemplazados por la extraña sensación de tener demasiado tiempo libre, demasiado dinero para gastar. Al principio, todo fue felicidad y alivio. Organizamos una gran fiesta para celebrar nuestra fortuna, invitando a viejos amigos y vecinos que no podían creer nuestro cambio de suerte. Vi las lágrimas de alegría en los ojos de mi madre, la sonrisa radiante de Sofía y la expresión de alivio en el rostro de mi padre. En esos momentos, sentía que el pacto, cualquiera que fuera su naturaleza, había valido la pena. Pero la sombra del benefactor siempre estaba presente, como un eco distante en medio de nuestra nueva dicha. Intentaba no pensar en él, de enterrar la inquietante sensación que me invadía cada vez que recordaba nuestro encuentro en el callejón oscuro. Sin embargo, su promesa de un ajuste de cuentas pendía sobre mí como una espada de Damocles, esperando el momento de caer. A medida que pasaban los meses, comencé a notar pequeños detalles extraños, coincidencias inquietantes que me hacían sentir observado. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, susurros indistintos en la quietud de la noche, la sensación persistente de una presencia invisible a mi alrededor. Intentaba convencerme de que eran producto de mi imaginación, de la ansiedad latente que aún no me abandonaba por completo. Sin embargo, estos incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Encontraba extraños símbolos grabados en el polvo de los muebles, figuras geométricas que no reconocía y que parecían cambiar sutilmente con el tiempo. Los espejos de la casa parecían reflejar sombras fugaces que no correspondían a nada presente en la habitación. Y por las noches, a menudo me despertaba con una sensación de opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera observando mientras dormía. Hablé de estas cosas con Sofía, tratando de restarle importancia con una sonrisa nerviosa. Ella,
con su naturaleza pragmática, intentaba encontrar explicaciones racionales, el viento jugando con las cortinas, la luz creando ilusiones ópticas, el estrés postraumático de nuestro cambio repentino de vida. Quería creerla, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo más siniestro estaba sucediendo. El dinero, aunque nos había traído comodidades, también había comenzado a corromper sutilmente nuestras vidas. Me volví más desconfiado, sospechando de las intenciones de la gente que se acercaba a nosotros. Los viejos amigos parecían distanciarse, algunos envidiosos de nuestra fortuna, otros incómodos con nuestra nueva opulencia. La burbuja de felicidad inicial comenzaba a desinflarse, dejando al descubierto una capa de aislamiento y desconfianza. Sofía notaba mi creciente inquietud. Su sonrisa se volvía más forzada, sus ojos reflejaban una preocupación silenciosa. Intentaba animarme, recordándome lo lejos que habíamos llegado, la vida mejor que ahora teníamos. Pero sus palabras no siempre lograban disipar la sombra que se cernía sobre mí. Un día, mientras ordenaba mi escritorio, encontré una pequeña tarjeta negra, sin ninguna inscripción, que no recordaba haber visto antes. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi mano. Una sensación de malestar inexplicable me invadió. Intenté desecharla, pero parecía pegada a mis dedos. Finalmente, con un esfuerzo, logré soltarla, pero la sensación de frío persistió. Esa noche, tuve una pesadilla vívida y aterradora. Me veía de nuevo en el callejón oscuro, frente al benefactor. Su rostro ya no era enigmático, sino horriblemente deformado, con ojos rojos brillantes y una sonrisa llena de dientes afilados. Me extendía la mano, pero ahora su palma estaba cubierta de escamas oscuras y sus uñas se habían transformado en garras. Su voz, antes un susurro suave, era ahora un rugido gutural que resonaba en mis oídos. Es hora de pagar tu deuda, Javier. Me desperté bañado en sudor, con el corazón latiendo salvajemente. La pesadilla se sentía terriblemente real, como una advertencia siniestra. Supe, con una certeza escalofriante, que el benefactor no se había olvidado de mí. Su pequeño ajuste de cuentas se acercaba. Comencé a investigar, buscando cualquier indicio, cualquier leyenda urbana o historia local sobre pactos oscuros y favores sobrenaturales. Pasaba horas en la biblioteca, hojeando libros antiguos y polvorientos, buscando respuestas en relatos olvidados. Encontré historias escalofriantes de tratos con entidades misteriosas, de fortunas concedidas a cambio de un precio terrible. Cada relato me helaba la sangre, pero también alimentaba mi creciente paranoia. Una tarde, encontré un viejo grimorio escondido en la sección de ocultismo de la biblioteca. Sus páginas estaban amarillentas y desvencijadas, llenas de símbolos extraños y conjuros arcanos. En una de sus páginas, encontré una descripción que se parecía inquietantemente al hombre del callejón, asociado con la concesión de riquezas a cambio de un servicio futuro. El libro advertía sobre la naturaleza engañosa de tales tratos, sobre el precio inimaginable que tarde o temprano se debía pagar. El miedo se apoderó de mí. Sabía que había cometido un error terrible, que había abierto una puerta a un mundo oscuro y peligroso. La fortuna que tanto había deseado se había convertido en una maldición, una soga invisible que se apretaba lentamente alrededor de mi cuello. Decidí que tenía que encontrar una manera de romper el pacto, si es que eso era posible. Comencé a buscar rituales de protección, conjuros de reversión, cualquier cosa que pudiera liberarme de la influencia del benefactor. Consulté a expertos en lo oculto, personas que vivían en los márgenes de la sociedad y que susurraban sobre fuerzas que la mayoría de la gente ignoraba. Algunos me miraban con lástima, negando con la cabeza y advirtiéndome que tales tratos eran irrevocables. Otros me ofrecían rituales complejos y costosos, sin garantía de éxito. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí de nuevo, pero esta vez era una desesperación teñida de terror. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Las señales se volvían más evidentes, más amenazantes. Las sombras en los espejos se hacían más definidas, los susurros más inteligibles, la sensación de opresión más intensa.
Sentía la presencia del benefactor acercándose, como un depredador acechando a su presa. Una noche, mientras dormía, sentí una mano fría y huesuda tocar mi mejilla. Abrí los ojos y vi su rostro oscuro y deformado justo encima del mío, sus ojos rojos brillando con una malevolencia fría. Pronto, Javier, susurró con una voz que olía a azufre. El trato está llegando a su fin. Me desperté gritando, el corazón latiendo con una furia aterradora. Ya no podía negar la realidad. El benefactor había regresado para reclamar lo que era suyo. Y yo, en mi desesperación por una vida mejor, le había dado permiso para entrar en mi mundo. Ahora, la fortuna se había convertido en mi prisión y el precio de mi deseo estaba a punto de ser pagado. La pregunta era, ¿qué exigiría a cambio? ¿Mi alma? ¿La vida de mis seres queridos? El terror me paralizaba ante la incertidumbre de lo que vendría. Sabía que mis días de relativa paz habían terminado, y que la oscuridad que había invocado estaba a punto de consumirlo todo. El terror se había instalado en mi hogar como un huésped invisible pero omnipresente. Cada sombra parecía albergar su presencia, cada susurro del viento sonaba como su voz helada. La alegría que la fortuna nos había traído se había marchitado, dejando tras de sí un vacío lleno de angustia y presentimientos. Sofía, aunque intentaba mantenerse fuerte por mí, no podía ocultar el miedo que reflejaban sus ojos. Incluso mi padre, cuya salud había mejorado notablemente, sentía la pesada atmósfera que envolvía la casa. Intensifiqué mis esfuerzos por encontrar una forma de romper el pacto. Consulté con sacerdotes y líderes religiosos, buscando consuelo y guía espiritual. Algunos me ofrecieron oraciones y bendiciones, pero ninguno parecía comprender la naturaleza oscura y sobrenatural de mi situación. Sentía que luchaba contra una fuerza que trascendía la comprensión humana, un poder ancestral y malévolo que se había entrometido en mi vida. En mis investigaciones, encontré un antiguo ritual descrito en un texto críptico, un conjuro de reversión que supuestamente podía deshacer un pacto demoníaco. El ritual era complejo y peligroso, requería ingredientes raros y un acto de sacrificio personal. La lectura me llenó de una mezcla de esperanza y temor. Era mi única oportunidad, pero el precio de fallar podría ser aún más terrible. Decidí que tenía que intentarlo. En secreto, comencé a reunir los elementos necesarios para el ritual: hierbas extrañas, velas negras hechas con sebo animal, un espejo antiguo cubierto de manchas opacas. Cada objeto que conseguía me hacía sentir más cerca del abismo, pero la idea de liberar a mi familia de esta pesadilla me daba la fuerza para seguir adelante. La noche elegida para el ritual llegó envuelta en una tormenta furiosa. Los relámpagos iluminaban la casa con destellos espectrales y el viento aullaba como almas en pena. En el sótano, el lugar más aislado y oscuro de la villa, preparé el altar improvisado. Dibujé un círculo de protección en el suelo con sal marina, coloqué las velas en puntos estratégicos y dispuse los demás ingredientes según las instrucciones del grimorio. Mientras encendía las velas, una sensación de frío antinatural invadió la habitación. Las sombras danzaban de forma errática y el aire se cargó de una tensión palpable. Sabía que el benefactor estaba cerca, que sentía mi intento de rebelión. Comencé a recitar las palabras del conjuro, mi voz temblorosa al principio pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Las palabras eran extrañas y arcaicas, vibrando en el aire con una energía palpable. A medida que pronunciaba cada sílaba, sentía una presencia oscura arremolinándose a mi alrededor, tratando de interrumpir el ritual. Las luces parpadeaban violentamente, los objetos temblaban y un hedor sulfuroso llenó el sótano. Imágenes horribles comenzaron a asaltar mi mente, visiones de mi familia sufriendo, de mí mismo arrastrado a un abismo de oscuridad eterna. Luché por mantener la concentración, aferrándome a las palabras del conjuro como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Llegué a la parte culminante del ritual, el acto de sacrificio personal. El grimorio exigía ofrecer algo de valor incalculable, algo que representara la esencia misma de mi ser.
Dudé por un instante, el miedo atenazándome el corazón. ¿Qué podía ofrecer que fuera lo suficientemente valioso para romper un pacto con una entidad tan poderosa? Entonces lo comprendí. Mi amor por Sofía, el lazo inquebrantable que nos unía, era lo más preciado que tenía. Era la luz en mi oscuridad, la razón por la que había deseado una vida mejor en primer lugar. Con una determinación dolorosa, tomé un pequeño relicario que siempre llevaba conmigo, un regalo de Sofía que contenía un mechón de su cabello. Lo coloqué en el centro del círculo, sobre el espejo antiguo, sabiendo que al hacerlo, me arriesgaba a perderla, a borrarla de mi vida si el ritual fallaba. En el momento en que el relicario tocó la superficie del espejo, una oleada de energía recorrió el sótano. Las llamas de las velas se elevaron hasta el techo, el círculo de sal brilló intensamente y un grito desgarrador resonó en el aire. La presencia oscura que me rodeaba se intensificó, tratando de sofocar el ritual con su poder malévolo. Continué recitando las últimas palabras del conjuro, mi voz ahora llena de una desesperación feroz. Sentía como mi cuerpo se debilitaba, como una fuerza invisible trataba de arrastrarme hacia la oscuridad. Pero la imagen de Sofía, su sonrisa, su amor incondicional, me daban la fuerza para resistir. Finalmente, la última palabra resonó en el sótano. Un silencio ensordecedor cayó sobre la habitación. Las llamas de las velas se extinguieron lentamente, el círculo de sal dejó de brillar y el hedor sulfuroso se desvaneció. La presencia oscura se había ido. Exhausto y tembloroso, me desplomé en el suelo. No sabía si el ritual había funcionado, si había logrado romper el pacto. El sótano estaba en silencio, pero sentía una extraña sensación de vacío, como si algo esencial se hubiera desprendido de mi alma. Subí lentamente las escaleras, encontrando a Sofía y a mi madre esperándome en la sala de estar, con los rostros llenos de preocupación. Al verme, corrieron hacia mí, abrazándome con fuerza. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Estás bien?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. No supe qué responder. Me sentía extraño, como si hubiera despertado de un sueño terrible pero no recordara los detalles. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal del benefactor, cualquier indicio de que seguía presente. Pero la casa parecía normal, aunque impregnada de una calma tensa. Los días siguientes fueron una prueba. Esperaba en cada momento la reaparición del benefactor, el reclamo de su ajuste de cuentas. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y nada sucedió. Lentamente, una sensación de alivio comenzó a reemplazar mi terror. Quizás, solo quizás, el ritual había funcionado. Sin embargo, el precio del ritual se hizo evidente con el tiempo. Mis recuerdos de Sofía comenzaron a desvanecerse, como si una parte de mi mente hubiera sido borrada. Su rostro se volvía borroso en mi memoria, su voz un eco distante. Sentía un profundo vacío en mi corazón, una tristeza inexplicable que no podía comprender. Un día, encontré el relicario que había usado en el ritual. Estaba vacío. El mechón de cabello de Sofía había desaparecido. Fue entonces cuando comprendí el verdadero sacrificio que había realizado. Para romper el pacto, había tenido que renunciar a los recuerdos de mi amor, a la esencia misma de mi relación con ella. Sofía seguía a mi lado, pero para mí era como una extraña, una presencia familiar pero desprovista de la conexión profunda que una vez compartimos. Ella notaba mi distancia, mi extraña amnesia selectiva, y sufría en silencio, sin comprender la verdadera razón de mi frialdad. La fortuna que había ganado se convirtió en un recordatorio constante de mi terrible error. Vivía rodeado de lujos, pero me sentía profundamente solo y vacío. El precio de mi deseo había sido demasiado alto, una pérdida irreparable que me perseguiría por el resto de mis días. Con el tiempo, la memoria de mi pacto con el benefactor se desvaneció también, como si mi mente hubiera bloqueado el recuerdo de aquel encuentro oscuro. Solo quedaba una sensación persistente de malestar, una sombra tenue que se cernía sobre mi existencia.